Y como cada martes, pues yo tengo aquí a nuestro querido amigo, colaborador de este espacio y socio, el señor Juan Carlos Espinal, que siempre trae una conversación interesante con invitados sumamente importantes para todo el país. En esta oportunidad le paso la palabra y el espacio al señor Juan Carlos Espinal y quiero que él me permita hacerle una pregunta a nuestra invitada. Hoy vamos a tener, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener un lujo, un lujo. Vamos a conversar de educación, pero también de política. Además, la invitada también es una maestra que conoce la ideología del hombre de a pie y la mujer de a pie dominicana. Es ama de casa y por eso es que, por el tema del el vegetal, la yuca, el huevo, el pollo, la batata, la leche, el desayuno escolar, todas esas cosas, doña Ligia Amada Melo, ministra de Educación, dirigente política, es decir, una líder realmente comunitaria, es decir, estará con nosotros. Muy buenas noches, doña Ligia. Buenas noches, Juan Carlos. Para nosotros eso es un lujo. Gracias. Obandi quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Encantada. Ligia, retomando lo que dijo Juan Carlos, es un lujo tenerla aquí con nosotros. Gracias, gracias. La primera pregunta me voy a enfocar a la educación. Todo el mundo sabe, usted fue ministra de Educación por mucho tiempo. Estoy viendo que recientemente los estudiantes en las escuelas están haciendo una serie de actos que antes no ocurría. Entre ellos, tienen como moda, cuando salen de las escuelas, romper los cuadernos y tirarlo hasta llenar la calle completa de blanco, de hojas. Y uno acusa o a las escuelas o a los padres de ellos. Desde el punto de vista suyo, ¿qué usted cree que está pasando con estos jóvenes de ahora? Mira, todo eso radica en una sola palabra: falta de disciplina. O sea, en los jóvenes, en los niños, no se está fomentando la disciplina ni en el hogar ni en las escuelas. Entonces, ellos no hayan qué hacer, ellos buscan muchísimas formas de manifestarse, pero siempre nada que se someta a un orden, que se someta a una norma. Están fuera de normas, están fuera de normas. Y yo te diría que eso empezó casi desde la muerte de Trujillo. Oye bien, no es que uno quiera que haya lo que había en la escuela de Trujillo, que era una escuela, claro, autoritaria y por supuesto te llevaba hacia lo que ellos, a un dogma que ellos querían. Pero había un respeto del estudiante hacia el profesor, en la escuela había una disciplina. Eso después, por supuesto, fue una confusión. Se dijo, bueno, hay democracia, tiene que haber libertad, tiene que haber libertad. Entonces se empezó, por ejemplo, en la escuela, antes, por ejemplo, los jóvenes, los niños se paraban, se ponían de pie cuando el profesor entraba. No, ya eso no. Se le decía a usted al profesor, no, ya eres tú. O tía, o tú, profe. Ahí se va perdiendo una disciplina. El muchacho, por ejemplo, antes tenía que entregar un trabajo, si tiene que entregar un trabajo el lunes. Mira, era tan estricto que hasta, por ejemplo, los trabajos se presentaban y tenían que tener una línea roja o azul. Entonces se fue perdiendo, se le fue aceptando cualquier cosa. Y eso va quedando en la mente del joven, se va cualquierizando, se va convirtiendo en que todo lo mismo. Esa disciplina se pierde. Pero lo mismo pasó en los hogares. En los hogares, ya el papá no quería ser el papá y la mamá rígida, que tiene que llegar a esta hora, que ya esa disciplina rígida indudablemente tenía que ir desapareciendo con el tiempo, porque el tiempo no, los cambios de la sociedad no lo iban a permitir, pero tampoco que el muchacho llegue a la hora que quiera, que se vaya allí, que sale sin permiso del papá. Eso no puede ser. Entonces, esa falta de normas, para que un ciudadano se forme, tiene que tener normas desde pequeño en la casa. A qué hora se estudia, a qué hora se baña, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. Son pequeñas normas, pero van formando mentalmente. La estructura mental se va formando.
Cuando llega joven, tiene otro tipo de normas. Muy bien, tú vas a una fiesta, pero vas a llegar a las 12 de la noche o a la 1, a la que sea. ¿Con quién va? Dime dónde está. Son normas. Cuando llega adulto, ya ese es un adulto que cumple normas. Cumple con los impuestos, no se pasa en rojo, manejando, o sea, aceptan. Pero si desde pequeño no le van sentando normas, ellos no la tienen. ¿Cómo la van a tener? La van a improvisar. Entonces, ¿de quién es el fallo? De nosotros los adultos, de la escuela, de los hogares, y eso hay que repensarlo. Y si no se repiensa pronto, oye, va a haber una distorsión, porque eso que los jóvenes allá, imagínate, tú eras al contrario, cuando terminaba un año escolar, lo que hacíamos era coger los libritos y los cuadernos y guardarlos de recuerdo. Yo hacía eso. Yo me lamento, por ejemplo, digo, ¿por qué mamá no me guardó mi geografía de Josefina Pasadori, que yo me entretenía tanto con ella? Porque vine a vivir a la capital. Y, pues, uno quería conservar sus libros. Eso era como que parte de uno. Ahora, ¿cómo se le ocurre a un joven de coger y de romper su cuaderno y botarlo? Eso te indica a ti que no tiene ningún acercamiento con esos libros, ni con esos cuadernos. Sí. Ahí no hay... Bueno. Ahí no hay una comunión entre uno y otro. Eso le da lo mismo. Entonces, la juventud se está haciendo ahora que todo le da lo mismo. No puede ser. No puede ser. Las sociedades tienen que tener normas. Y tú ves, ¿dónde tú ves que hay... muy difícil que en una sociedad oriental pase eso, ¿eh? Muy difícil. Sí. Muy difícil Sí, que en una sí, sociedad oriental pase eso. Gracias, muy Porque excelente ahí se van respuesta. dando normas desde pequeño. Insisto en que las normas al ciudadano se le van inculcando desde pequeño, con pequeñas cosas, y se van haciendo las normas más graduales, a medida que crece, va con un nivel de exigencia, y cuando llega adulto, es un adulto respetuoso de las leyes, respetuoso de las personas, respetuoso de la dignidad del otro, pero si no se le fomenta esa formación, muy difícil que la desarrolle. ¿Cómo lo va a desarrollar? Y eso es una manifestación, pero una manifestación peor va a ser que dentro de la escuela, oye, que peleen y que queden los otros mirando un espectáculo como si fueran... Grabando, como en si, vez de separarlo. Exactamente. Grabando. Pero no solamente eso, ¿y dónde están los profesores? ¿Dónde están los profesores? Porque siempre se acostumbró que, por ejemplo, en un recreo, los profesores supervisaban. Los niños están jugando, pero los profesores están por ahí, en el área. No, ahora parece que los profesores van por un lado y los estudiantes hacen lo que quieren. No puede ser. Mire, recientemente un informe, Ligia, los jóvenes actuales, luego de la pandemia, no pueden aprender o no entienden lo que leen. Pero eso no es después de la pandemia, ¿eh? Eso es antes de la pandemia. Eso es antes de la pandemia. ¿Por qué eso ocurrió en 1995, cuando se diseña el nuevo currículum? En el tiempo de Jacqueline Malagón, yo era técnica contratada en la Secretaría de Educación como asesora del ministerio, pero trabajé en el plan decenal, ¿te recuerdas? Claro. Ahí estaba el diseño del currículum, se aprobó en diciembre de 1995 y luego a mí me tocó aplicarlo cuando llego como secretaria de Estado en el 96. Entonces llego secretaria de Educación. Se trató de modernizar, había una nueva corriente de la enseñanza de la lengua española. Antes la lengua española hacía mucho énfasis en reglas gramaticales, pero tenía 5 componentes, que eso no variaba. Una lectura comprensiva, una fluidez de la lectura comprensiva, por supuesto, tú sabes cómo era, Claro. que tú entendiste, y el cuentecito, y cómo se llamaba el burro, y cómo se llamaba el abuelo, lo Claro, que fuera. para reiterar. Para que el alumno verdaderamente grabara, saber si estaba comprendiendo lo que había leído. Una lectura, un dictado, reglas gramaticales y lo que llamaba composición. La composición era, describe lo que tú quieras, un florero, una ventana, pero ¿qué ocurre? Cuando un muchachito tiene que describir algo, ya está estructurando mentalmente una idea para transcribirla por escrito u oralmente. Claro. 5 componentes que daban una buena formación. Era, sin exagerarte, yo por ejemplo me pongo el caso en mi escuela de Higüey, una escuela de madera, como yo siempre digo y decir, ya en el tercer curso de primaria yo tenía la misma letra que tengo hoy. Tú no me lo vas a creer. Por el tema de además había un ejercicio de Exactamente, repetición. sí, porque había caligrafía también. Y Claro. yo, por ejemplo, me enamoré de la letra de una profesora que había venido de San Pedro de Macorís y dije, voy a imitar la letra de doña Catalina. Y poca falta de ortografía. Pero era muy insistente porque cualquier trabajo te corregían, no, esa S no va, aquí va la M.
Entonces, había seguimiento. No, y otra estructura. Eso se consideró que era tradicional. En el 1995 los técnicos, los asesores, consideraron que había otra corriente de la lengua española donde no había que hacer tanto énfasis, decían, en las reglas gramaticales, sino que a medida de la enseñanza de la lectura como que se iba aprendiendo las reglas. No es verdad. Claro, se Está pierde, bien. el ejercicio no se pierde. Está bien que no se exagere de llegar al verbo, a la Pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Oye, me Claro. adivinaste la palabra pluscuamperfecto. Claro. Porque era todavía el método, yo lo tengo. Exactamente, Se tú me lo quedó, tienes, ¿verdad? claro, Ok, claro. pero tú te recuerdas que tú desarrollabas una estructura mental. Y puedo escribir un artículo, No, una no, porque carta. es que esa lengua española te enseñaba a estructurar mentalmente, claro. a traducir en escrito o en sonido lo que tú estructuralmente Claro, desarrollabas. claro. Eso no Y se te hace. generaba el tema ese de la perceptibilidad. Y yo me recuerdo actual. que yo insistía mucho porque cuando estábamos en el equipo yo decía, señores, no cambiemos a lengua española, no, porque ya eso no se usa. Pero yo sigo creyendo que eso fue el principio del fin, el principio del proceso desastre, educacional acá. del proceso de la lengua española, De la lengua fundamentalmente. Eso no funcionó, o los profesores no tuvieron la suficiente capacidad para interpretar cómo era que eso se aplicaba. Es posible. El caso es que eso no funcionó. ¿Y qué ocurre? No se hace insistencia en la lectura, no hay hábito de lectura, nosotros teníamos que leer. Hoy, pero yo me recuerdo, insisto en Higüey, habían pocos libros. ¿Qué Cuando teníamos? usted habla de Higüey, habla Donde de yo- una provincia. porque Una ahorita- provincia que era casi una aldea cuando yo era Claro, en chiquita. ese tiempo. Casi una aldea, no son una Y era aldea. eficiente. ¿Y qué había de libros? 2 vitrinitas en la escuela primaria, Claro. en el ayuntamiento 2 vitrinitas y algunos profesores que tenían libros. Pero yo vivía detrás de los profesores para que me prestaran sus libros. Claro. Se le inculcaba la lectura desde pequeño. Empezábamos con los cuentecitos, Claro. con los claro, cuentos de Grimm. Claro. Tráeme agua, doña Ligia. Oíste, Rey. Sí, estamos conversando con doña Ligia Amada. Estamos Bueno. hablando sobre el tema de la educación formal, de la educación normal, de esa educación que Está muy frío. generó, dígame, que generó. Lo que pasa es que tienen que poner el aire más. Está bien, no para se arriba. preocupe. Que generó un proceso normativo desde Salomé Ureña hacia acá. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el tema? Usted dijo, no, pero eso no viene con COVID, eso viene antes. No, del no, eso COVID. viene de antes. Entonces, ¿qué ocurrió Con el COVID, COVID? con el COVID se agrava indudablemente porque esos muchachos no tienen un hábito de estudio, no tienen una disciplina, no tienen una capacidad de comprensión. Es natural, el ministerio hizo lo que pudo. ¿Qué podía hacer? No podía haber educación presencial. Ujú. Se quiso hacer la educación, vamos a decir, a través de digital, pero no tenemos las conexiones, no tenemos los dispositivos suficientes. Bueno, entonces el ministerio diseñó educación a distancia por diferentes métodos, por radio, por televisión, por cuadernillo, pero eso no tiene una supervisión. Y se seguimiento. Exactamente, ¿quiénes podían seguir eso? Bueno, los que tenían un hogar, los que eran de un hogar de clase media y clase media alta, Que ya lo habían utilizado no que los padres lo podían utilizar, lo podían ayudar, y formar. pero aquellos muchachitos, hijos de papá y mamá que tenían que irse a trabajar y dejarlo solo en la casa, Sí, ¿quién lo asesoraba? claro. ¿Quién lo ayudaba? Claro. ¿Quién le daba seguimiento? Y como ellos no tenían la capacidad de estudiar solo, porque no tienen una capacidad de comprensión, no tienen una capacidad de lectura, no tienen una disciplina, Claro. no tienen un hábito de estudio. Oye, ¿qué podía pasar? Oye, indudablemente con la pandemia se agrava la situación, pero no es que nace ahí. Sino que ya venía el proceso de deterioro. No, el deterioro de la educación viene de más. Y mira que se han hecho esfuerzos, porque se han hecho esfuerzos. Mira, el plan decenal de Jacqueline Malagón, que dirigió cuando era secretaria, fue el inicio de una planificación con la asesoría del doctor Guadamú, ¿tú lo recuerdas? Claro. Cuando yo fui secretaria, prácticamente fue la que lo sustituí, porque primero vino José Andrés Aybar, pero fue un año nada más. Sí. Luego a mí fue que me tocó entonces implementar el nuevo currículo, la nueva ley 6697, hicimos mucho esfuerzo, se capacitaron, se becaron profesores en las universidades, Claro. tanto Jacqueline como nosotros, como las gestiones. Se han hecho esfuerzos, pero es un esfuerzo que no es sistemático, que no es un esfuerzo que obedece a un plan que se le dé continuidad, porque peor la cosa, cuando hay cambio de ministros, aún dentro del mismo gobierno, aún dentro de un mismo Cada quien gobierno, viene con su librito. viene con su librito y se van cambiando. Yo, por ejemplo, que como te digo, seguí al plan decenal de Jacqueline Malagón y había trabajado en él, yo me cuidé
el plan de gobierno que hicimos en el área de educación, por supuesto, respondía a los lineamientos generales que teníamos del partido, pero en educación yo me seguí por el plan decenal porque eso fue... ¿Esa era la guía? No, esa era la guía porque eso se había hecho con el consenso de muchos sectores de la comunidad educativa, de los directores regionales, de los directores de escuela, o sea, diferentes sectores. Y ese era mi patrón, eso yo iba chequeando esto y esto. Pero llegan otros ministros, inmediatamente cambian la cosa. Y viene otro. Entonces, para que la educación funcione, tiene que ser un programa donde se le dé continuidad. ¿Y cuál es el principal objetivo de la continuidad? Que el alumno aprenda. Ese tiene que ser el objetivo número uno, no importa el ministro que sea ni del gobierno que sea. Es que el alumno aprenda, es que verdaderamente desarrolle aprendizaje, que le sirvan para él mismo y que le sirvan para desenvolverse en la vida. Y con eso tú diseñas, porque lo otro, tú diseñas la estrategia, pero tú tienes que tener claro cuál es el objetivo principal. Doña Ligia, hay un tema que está latente. El analfabetismo todavía en República Dominicana. No hemos logrado que los dominicanos sepan leer y escribir todos. Eso no era lo básico, pregunto. Pero se adelanta bastante. Mira, cuando nosotros llegamos en el 96, el analfabetismo estaba en un 18% en promedio, porque en la región sur era 33%, pero a nivel nacional era 18%. En 4 años nosotros logramos bajarlo al 12.5%. Cuando se hizo en el gobierno de Hipólito, o del presidente Hipólito, se hizo el censo. Ya me quedé yo misma sorprendida. Concho, llegamos al 12.5. Incluso la UNESCO nos felicitó porque dijo que era el único país de América Latina que en 4 años había bajado 4 puntos. Eso se continuó con diferentes programas. Y luego, en el último programa, ya en el gobierno de Danilo, recuerda que se hizo un esfuerzo grande. Claro. Pero la meta que tenía el gobierno era de bajar a un 5% y no lo logró. Claro. Fíjate que se dijo que en un año, yo siempre dije, bueno, un año muy difícil que se logre, pero porque ya faltaba mucha gente analfabeta, sí. Pero se hizo el esfuerzo. Sí, se hizo el esfuerzo, pero no se llegó. Y observa que no se llegó, porque si se hubiera llegado, se hubiera anunciado con bombo y platillo. Claro. Eso se quedó calladito, porque no se logró. Eso tiene muchos factores que contribuyen a que no se logre. Bueno, hay muchos que ya no quieren, no les interesa, pero también la vida, la pobreza influye mucho. Y el tema de la poca interconectividad en el campo, también todavía tenemos déficit de personas que no conocen un bombillo en República Dominicana. El 8% de la población dominicana. ¿Tú crees? Sí. ¿Tan alto? Sí, hay cerca de 800,000 personas que no están interconectadas a las redes de la CDE. Y mira que se ha hecho esfuerzo, porque incluso con la empresa, el programa que había rural, de la electrificación rural. No, y eso se caminó bastante. Sí, como no, pero se quedó en el camino cerca de 15 hidroeléctricas. Es lo que te digo, hay muchos factores, entonces en esa zona rural, pero la pobreza contribuye mucho. Claro. Porque entonces una persona que tiene que ir a luchar por ganarse la vida, la subsistencia para él y sus hijos, con tan poca oportunidad de empleo que hay, con tan poca oportunidad de trabajo que hay. En el campo, vamos a decir, tú sabes que lo que prima es el latifundio. Claro. Los dueños de grandes tierras y los pobres que tienen. Claro. Entonces es una persona que tiene que luchar muchísimo, echando días de trabajo. Para poder alimentarse. Para poder alimentarse una vida. ¿Qué va a coger y qué pone? Para una escuela, en el caso que tiene una necesidad básica primaria que no la tiene satisfecha. O sea que para salir de ese analfabetismo, indudablemente el desarrollo económico tiene que expandirse. Claro, evidentemente. Tiene que ser una base. Una cosa, también la escuela dominicana contribuyó a esa generación económica que tenemos hoy, a ese crecimiento económico, es parte de esa fuerza de trabajo. Indudablemente. Ahora bien, muchos teóricos, analistas y expertos en educación plantean la necesidad de que ya en el día de hoy se conviertan los liceos públicos en temas como politécnicos, para superar el tema del desempleo, por el tema de la incursión científico-tecnológica. ¿Qué usted cree? No estoy de acuerdo que todos sean politécnicos, No estoy de acuerdo que todos sean politécnicos. O por lo menos que sean una modalidad que se implementó. Como Loyola. En el 70, son lo que se llama el liceo mixto, ¿verdad? Sí. Que tú tienes la formación general, vamos a decir, el bachillerato académico, para continuar una carrera liberal en la universidad, y tiene también carrera técnica. La opción que te da. Exacto, cuando yo dirigí la reforma teníamos 12 liceos así. Habían 12 liceos, pero eran 12 nada más. Había 850 liceos secundarios, al menos lo que yo dejé, ahora tienen que haber más.
En esos 12 liceos, Puerto Plata, La Vega, Santiago, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, hoy teníamos, ¿qué teníamos? Entonces, el bachillerato general y el bachillerato, lo que se llama técnico profesional. Claro. ¿Qué tenía entonces? Carreras técnicas, carreras de servicio, como por ejemplo agricultura, tenía enfermería, tenía turismo. Sí. Eso yo considero que se puede hacer. Bachillerato donde el alumno tenga la opción, no, yo quiero el bachillerato académico, o yo quiero la parte agrícola, o yo quiero la parte de tecnológica, o yo quiero la parte de servicio. Ujú. Eso es lo que, pero no que tú conviertas todo en politécnico, no, la formación general la tiene que tener, porque entonces de lo contrario, Porque entonces vas a crear... o claro, o otra modalidad sería que muchos liceos tengan la formación general nada más y otros sean politécnicos nada más del segundo ciclo. Exacto. Entonces el alumno salió de un liceo de formación ciclo para general el otro ciclo. y ahora me voy para el otro ciclo. Aprender la profesión para Pero tú no lo puedes hacer todo politécnico. Además, oye, eso cuesta un dineral. Claro, por el tema de... Te estoy diciendo que yo salí en el 2000 de la Secretaría de Educación y habían 850 liceos. Yo me imagino que hay muchos más hoy, no tengo la estadística. ¿Tú te crees que es fácil equipar? Claro. Cuando yo fui secretaria, oye bien, me tocó. Solamente pude crear 3 politécnicos, que fue el Simón Orozco, me recuerdo que fueron 3. Y para entonces, y había que remodelar los otros. Para eso hice un viaje a España y se conseguí un acuerdo con un préstamo con el gobierno de España y pudimos entonces equipar 19 liceos, ¿no? 19. ¿Tú te imaginas cuando tú te pongas entonces ya por a provincia poner el equipo a 1000? Se va el presupuesto. No, que no da. Que no da, porque eso requiere equipo, pero no solamente requiere equipo, requiere profesores que dominen las áreas técnicas. Claro. Entonces, que quizás no lo tenemos, o está en el sector privado. Oye, cuando se creó el Simón Orozco, que fue en la provincia de Santo Domingo, lo primero que tuve yo que se dijo, bueno, ¿y qué director se va a quemar dirigente? Bueno, busqué en la UAS, un señor muy bueno, ingeniero, pero ingeniero industrial. Claro. Sabía de educación. Para que él me ayudara a buscar entonces los técnicos en las diferentes áreas. Claro. Entonces teníamos un pabellón, como te digo, que se daba la formación general. Claro. Y en ese, que fue de lo que equipamos con el préstamo de España, entonces teníamos los especializados y él me ayudó a buscarlo, pero tienen que ser especialistas. Claro, porque y el país tiene todos esos especialistas técnicos. O está en el sector privado o está en el extranjero. Pero es que no lo tenemos. Claro. Y mira que no se ha avanzado, porque hay muchos jóvenes preparados ahora, tanto en las universidades con el sistema de becas que implementamos en la educación superior, ciencia y tecnología. Hay muchos jóvenes que se han especializado, pero no son suficientes. Para que tú tengas 1000 y pico de politécnicos en el país, con equipo y con profesores especializados. Y claro, y calificados. No, eso es imposible. Además, otra cosa, te voy a poner, en una comunidad donde no hay industria, donde no hay... Correcto, donde hay agrícola. ¿Dónde ese muchacho? Tú podrías formar entonces, hacer un estudio, bueno, muy bien, vamos a desarrollar parte agrícola aquí, bueno, si en una región de turismo vamos a... turismo. Pero no me va a poner toda la carrera de politécnico. Porque entonces en Cotuí lo que se requerirá será una determinada profesión. O sea que eso requiere primero un estudio de necesidades de cuáles son las áreas de cada región, de cada liceo, que podría tener oportunidad de trabajar en los egresados. Locales adecuados, equipos adecuados y profesores especializados en las áreas técnicas, porque si no son formados en áreas técnicas, ¿qué es lo que van a enseñar? Claro. Va a pasar con lo mismo que ha pasado con la tanda extendida. La tanda extendida te prorroga el tiempo. Se supone que después de la formación de las asignaturas, vamos a decir, fundamentales, se diversifica, ¿verdad? Y se pensó en talleres especializados. Yo de que empecé, talleres especializados para arte, ¿a dónde tenemos? Cuando yo luché muchísimo por las escuelas de Bellas Artes, sí. ¿dónde las tenemos? Claro. Cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, eso eran entelequias y solamente pude, tres nada más, San Juan de la Maguana, Neiva y la otra no me recuerdo, pude yo equipar. Y eran varias, pero ¿qué son? Una casa donde no hay de nada. Claro. Entonces, ¿dónde tú vas a tener quién te va a dar esas especialidades en ese lugar, en esos distritos Entonces, municipales? mira, tenemos que aprender que para aplicar, tú puedes tener en tu cabeza que quieres un plan muy bonito porque se necesita y porque es moderno y porque allá es que vamos. Pero tú tienes que hacer un estudio realista de la situación en cada sector. ¿Tenemos esos recursos? ¿No lo tenemos? Vamos a formar los recursos y después implementamos. Y después implementamos las especialidades que se pueden. Exactamente, pero no te metas a meter especialidades cuando tú no tienes los recursos. Cuando tú no tienes los recursos. Ya. Yo me recuerdo incluso cuando fue, no me recuerdo, José Antonio Rodríguez, sí, que nos llevábamos muy bien. Cuando él era director de cultura, yo le decía,
Oye, José Antonio, yo luché mucho por subirle el nivel a a las pobres escuelas de Bellas Artes del interior del país y nada más pude remodelar 3. Ponte en eso. Y él hizo el esfuerzo. Como no tenía dinero, porque cultura Claro. casi no tiene dinero, Claro. él le pedía entonces al ministro, que en ese caso, en ese tiempo era Marante Baré, para que del presupuesto del 4% de educación, que era correcto, Le destinara. le destinara una parte. Y yo hasta llegué a hablar con Amarante, pero ayuda, José Antonio, porque eso es parte. ¿Por qué? Porque eso que se forma en esa escuela de Bellas Artes te van a fortalecer la tabla Claro. extendida, pero eso no se logró. Él hizo lo indecible, él recorrió. Luego Carmen Heredia siguió, ¿eh? Carmen Heredia hizo un esfuerzo también. Nada, eso está igual. Entonces, ¿dónde están los especialistas en cada una de esas comunidades, en cada uno de esos municipios pequeños, medianos y grandes, para tener especialistas en las diferentes artes? No lo tenemos. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, lo que se necesita ahora, leer. Si usted tiene hasta las 4 de la tarde y comen a la 1 o a las 2:30, no sé a qué hora que La comen. tarea. Vamos la entonces, tarea. vamos a hacer la hora del cuento. Claro. Vamos a leer, vamos a Claro. discutir. O deportes, para Claro. formarlos disciplinadamente. Claro. Pero no te meten El tema de educación física. no te meten a hacer talleres de arte cuando tú no tienes los especialistas de arte. Claro. Y cuando no tenemos la capacidad suficiente económica para eso. Y Otra no es cosa, que no se debe hacer, lo que pasa es, adaptar a la realidad. exactamente, lo que pasa es que hay que hacerlo gradualmente, empezando como se dice, por el principio, ¿verdad? Claro. Vamos a formar lo que no tenemos y luego entonces Luego. vamos poco a poco. Bueno, en Neiva ya tenemos tal y tal, bueno, ahí vamos a poner tal área. En el Claro. otro tenemos allí, gradualmente, no tenemos que soñar. Hay que hacer las cosas con mucha planificación, porque todo en la vida requiere planificación. Pero si algo requiere planificación segura, es la educación. Porque de lo contrario es improvisación. Claro. Y mientras tú Es estés- botar el dinero pero mientras tú estás improvisando, un muchacho va creciendo y formándose. y se va formando. ¿Ya se formó Sí. o se deformó? O se deformó. Entonces ya, ¿con qué tiempo tú remedias eso? No tienes el tiempo, No ni tienes tiene- el capital. No tienes el tiempo. Entonces, esos pasos en educación tienen que ser muy planificados, con mucho seguimiento y con mucha evaluación sistemática. El desayuno escolar, explíquenos eso. El desayuno escolar empezó con Jacqueline Malagón, muy modestamente, muy poquito, y nosotros entonces lo impulsamos muchísimo, solamente en la escuela primaria. En la escuela secundaria no se implementaba. Se daba el desayuno, nosotros llegamos bastante lejos, no me recuerdo cuánto, pero llegamos bastante lejos. Lo ampliamos muchísimo. Por ejemplo, cuando yo llegué de secretaria solamente habían 3 empresas que suplían pan y solamente 2 que suplían la leche. Lo primero que hicimos fue un estudio a nivel nacional de dónde había, cuál más empresas, llevamos las empresas 8, y de las panaderías lo que dice, bueno, pero vamos a todos los pueblos, hay panadería, vamos a ver Vamos a ver cuál vamos puede a la suplir. panadería de los pueblos, porque ¿para qué llevar ¿Para qué? el O sea, pan de Santo Domingo? Cuando Asua lo tiene. Exactamente. Entonces eso dio resultado y se extendió rápidamente, sin mucho costo, porque si ya íbamos a utilizar. Se eliminó el transporte, Exactamente. la intermediación. Exactamente. Entonces, incluso logré con algunas procesadoras de leche que tuvieran entonces lo que llaman o sea, como almacenes de distribución. De distribución. Ajá, por ejemplo, una puso en una en la Para que no Romana. llegue tarde. Exacto. Por ejemplo, luché muchísimo con los ganaderos, digo, yo le digo, oye, los ganaderos de Nisibón, hagan una procesadora de leche aquí. Para darle ¿Qué? leche al... Y yo le decía, oye, le ponía, yo te la voy a comprar, mira, para el güey, para el Seibo, para Miche, que te queda lejos, para Claro. Nisibón. Y además eso le vas a vender a los turistas. Claro. Y no pude lograrlo. Porque también el empresariado de Hay un aquí, tema cultural. el empresariado de aquí es temeroso. Sí, sí, Es temeroso de invertir. claro. Y entonces me decía el presidente de la asociación, pero nosotros no tenemos dinero para eso. Digo, mira, coge el préstamo en el banco, que tú Con lo que tú te vas a ganar, nada más con lo que nosotros te vamos a comprar, tú tú le vas vas a pagar tu préstamo. Claro, y es cierto. Y era cierto, porque Claro. ya te estoy poniendo. Claro. Si tú la ponías en Nisibón, ahí en el era, oye, y se me olvidó que lo íbamos a llevar a Yuma y a Boca de Yuma y lo podía llevar. Oye, Claro. ¿de dónde se llevaba la leche entonces del desayuno escolar ahí, güey? Oye, ¿era de la Romana o de Pero la capital? funcionó, doña Ligia, funcionó. Pero oye, con mucho esfuerzo, eso eran muchas las horas que yo le dedicaba a eso, con mucho esfuerzo. Y por supuesto ahora es más amplio, Claro. porque ahora se da desayuno, se da el almuerzo. Lo que pasa es que es tan amplio que que indudablemente... hay algunas falencias. No es que la autoridad no haya alguna falencia. No, es que es difícil. Es que es difícil además. Es difícil. Porque comida. Por ejemplo, hay sitios donde, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, en el caso del desayuno, había sitios donde, por ejemplo, no podía llegar el desayuno.
Entonces uno tenía que inventar, regalarle un freezer a un colmado Para que... para que la leche la dejaran ahí, para que entonces vinieran en caballo a buscarla ahí, pues estoy hablando de la zona rural. Sí, claro. Ok, entonces eso que se está haciendo ahora, que es desayuno, almuerzo y merienda, eso es un programa muy amplio, fíjate cómo se le ha ido de la mano. Claro, porque es un tema de que requiere una serie de factores. Con el factor desgraciado de que entonces la gente quiere aprovecharse, Sí. es muy difícil supervisar porque a mí... Porque es una zona inhóspita, en una montaña No, de Alto entonces, Mayor. y entonces vienen los negociantes, ya tú sabes que quieren Que hacer el lucro con el alimento. el lucro, sí. Entonces, Y no significan que no, por ejemplo, a mí me conta que quien dirigió el desayuno anteriormente es el señor Jaque. Ese es un hombre serio. Que Sí, sí, Jaques. a ese no le va a encontrar nadie. Y el que lo está dirigiendo ahora, ese es un hombre serio, Castro. sí. Pero es que se le... ¿cómo Es que como controla? ¿Y cómo controla eso tan grande? Sí. Pero es necesario que se Sí, haga. claro. Es necesario que se haga porque indudablemente eso asegura más El escolaridad. ausentismo escolar. No, claro, porque una mamá pobre Pobre no lo Tiene- va a soltar. tiene dos ventajas. Primero, ese niño no va a faltar a la escuela porque quiere su desayuno. Claro. Y la mamá pobre se puede ir a Está a trabajar mientras el muchacho porque está. su muchachito está en la escuela. Y esa fue la importancia, y es la importancia de la tanda extendida también. Claro. Que permite además alejar al Claro. muchacho de la delincuencia. Son programas importantes, indudablemente que sí. Lo que pasa es que requieren de demasiado control, ¿qué te diría yo? De muchas personas comprometidas en hacer las cosas bien hechas. Sí. Eso requiere... Hablé del ausentismo escolar. Ahora se ha establecido que hay una pandemia de ese ausentismo escolar. ¿Qué está pasando con...? Pero el ausentismo escolar, bueno, precisamente poco control, como te estoy diciendo, poco aliciente, porque es que también otra cosa, si la escuela se ha hecho demasiado tradicional, demasiado monótona. Convencional, monótona, Exacto, aburrida. Exactamente, entonces el alumno no se siente. ¿Qué pasa? Estimulado. El niño y el joven de hoy, Claro. cuando ven la televisión Claro. y cuando ven un programa, por ejemplo, de Chandler, ¿cómo se llama? Sí, de cualquier cosa de entretenimiento. Exactamente, no, lo que aprenden. Cuando tú ves Planeta, cuando ellos ven, por ejemplo, Planeta, Sí. Discovery. Discovery. Cuando ven un programa de Discovery, ¿verdad? Claro, Lo que ellos aprenden ahí en poquitos ratos. claro. Ellos lo comparan cuando un profesor empieza a explicarles, Sí, claro. Oye, aquellos no lo quieren ni ver. Claro. Ellos lo que quieren la tecnología. Por eso Claro. yo soy partidaria de que no que se haga la educación virtual, pero que haya mucha tecnología. Dentro del aula. Porque eso es un joven que está convencido de que él aprende más así, le gusta más, lo disfruta más. Es el tema del cine, además, y la Exacto. película. Pero ven una película, ven un documental. Claro. Y como te estoy diciendo, muchos programas, pues hay muchos programas malos, pero hay muchos programas buenos también. Claro. Porque Discovery tiene muchos Claro, programas buenos. claro. Entonces ese muchachito se da cuenta, oye, pero qué rápido yo entendí esto. Claro. De manera agradable. Y luego Claro. lo compara con la parte aburrida de la escuela. Entonces ahí, Entonces, ¿qué le pasa? No le da deseo de ir a la escuela. Pero precisamente el desayuno escolar y el almuerzo es algo que cubre un poco esa falta, porque entonces, claro. como hay mucha pobreza, muchos quieren ir a la escuela precisamente en busca de eso. Entonces, ese ausentismo, yo creo que fundamentalmente es por lo poco atractiva que se está haciendo la enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. Y esa- No se ubican en que el joven de hoy ya no es el joven, no es el de antes. ayer. No era yo cuando el director me decía, miren que Haga vayan a buscar esto. los libritos, haga eso, yo buscaba los libritos los viernes, yo seguía, no, claro. no, ya son otra cosa, porque, Claro. porque es que el muchacho de hoy tiene muchos horizontes, está bombardeado por informaciones. Claro, tiene y además el tema de la tecnología ha virtualizado la globalización. Claro que sí. Y lo ha globalizado y entonces él, Por eso, una profesora hablándole 2 de la tarde, hambre, Por eso- calor. Por eso es necesario indudablemente usar la tecnología, pero eso requiere que los profesores lo sepan usar. Porque cuántos programas que tú sabes más que yo de eso, cuántas prestadoras, cuántas informaciones tú encuentras Claro. a través de Google, a través de todos esos programas, Claro. que no tienen, que son actualizados, incluso Claro. a veces más actualizados que los libros. Claro, Entonces, pero no se usa. Ahora, para que eso ocurra, el profesor tiene que dominar toda esa tecnología. claro. Y tiene que conocer todas esas prestadoras de servicios, Claro. cuáles son las plataformas donde están los mejores Cómo programas, entrar, cómo dónde salir, están los cómo buenos de multiplicar, matemáticas, cómo dónde están los aprender, buenos- cómo leer. dónde están los de arte. Cuando tú puedes a través del internet
entrar a un museo, porque tú entras a un museo, claro. tú entras al Prado de y España y te llevan a la sala Rafael. tal. No, vamos a ver a Velázquez y vamos a ver las obras. Claro. Oye, ¿por qué tú no puedes proyectarlo en el aula? En el aula. O tú Para te eso. imaginas lo bonito que tú le estés proyectando en el aula de clase una visita al Prado, Claro. una visita al Louvre de París, Claro. o al Hermitage Claro. de San Claro, Petersburgo. claro. Pero, ¿y qué tiene que hacer el O profesor? al con Panteón eso? Nacional nuestro. También. Porque sí. Pero te estoy poniendo Claro. ¿qué Universal. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer? Ninguno un botón. Exactamente, pero para eso requiere entonces que la escuela tenga la instalación, Claro. que el profesor la sepa, El conocimiento de eso. ese profesor tiene que saber entrar y tiene que haber entrado él mismo también a ese museo, haberlo visto para decir, déjame llevar a mis muchachos que vean, que me diferencien cuál es la pintura de Goya en relación a la de Velázquez, vamos a ver cuáles son las Claro. características. Óyete, tú sabes la cantidad de aprendizaje que se está perdiendo por no usar la tecnología. ¿Cómo lo de las becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología jugó un papel fundamental en el desarrollo económico? Indudable. Porque muchos de esos muchachos que cuando se inició ese proceso eran del interior. Y esos muchachos hoy, muchos de ellos son empresarios, microempresarios Claro. en sus comunidades. No, esos programas tuvo y tiene, porque se ha continuado, Claro. por suerte se ha continuado el programa, pero eso tiene muchísima ventaja. Primero, pueden participar en una educación más avanzada que la de nosotros, porque no nos llamemos Claro, engaños que todavía claro. estamos atrasados. Claro, claro, Con muy claro. pocas excepciones, las universidades no tienen ni los recursos físicos, Claro. ni tienen el personal docente Para ello. de un PhD que haya hecho investigaciones. Claro, para dar clase en San Cristóbal. Exacto. No, Tuvieron no. entonces la oportunidad de tener profesores de alto nivel, bien equipados, conocieron nueva cultura. Claro, que Se le abre un lo horizonte. aceleró. Leonel siempre me decía, el presidente Leonel siempre me decía, mire, es que la principal ventaja que tenían, y yo me quedé sorprendida el día que me dijo esto, es que mire, van a leer nuevos periódicos, van a ver nuevas revistas, van a conocer Claro. obras de teatro, y es verdad. Claro. Y lo constaté, ¿tú sabes lo que hacían esos muchachos de beca? Con poco dinero que se les suple, porque en realidad Claro. eran cosas bien El restringidas. Estado. En vacaciones se iban a recorrer. Hacia los trenes. Se iban, cogían, porque tú sabes que en Europa está la Claro, oportunidad. la interconectividad del tren. No, y que se le dan precios especiales a los especial a los estudiantes. estudiantes para que vacaciones en el verano. Ellos viajaban. Yo me encontré el otro día en el programa de Julito Jacín, un señor que estaba, dice, yo tuve la oportunidad de que estaba en Italia y yo venía en un tren, no, estaba en un restaurante y oigo unos muchachos que estaban en otra mesa y lo oigo hablando y digo, tú me suenan a dominicanos. Y cuando va a los dominicanos, era en Italia, Sí. y cuando va entonces, ustedes son dominicanos, sí, nosotros somos dominicanos. ¿Y en qué ustedes están? Nosotros somos becarios. ¿Y por qué están aquí? Nosotros estamos becados en España. No, pero nosotros estamos paseando. Sí. Estaban recorriendo varias ciudades de Italia. Pero aprendiendo. Exactamente, pero con los chelitos, ellos se economizaban sus Claro, chelitos serrucho. para irse en grupo y se sentaban y comían Y económico. dormir en pensiones. Dice él, dice él, a mí me impresionó, dice el señor, que no me recuerdo ahora cuál es el nombre. A mí me dio eso tanta alegría ver que esos muchachos jóvenes estaban disfrutando con una beca pagada por el Estado. Claro. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja, indudablemente, esos muchachos son eficientes. Claro. Yo, aunque no tengo la oportunidad, porque no estoy en el cargo de darle un seguimiento Pero sistemático, saben de la formación. pero me encuentro con ellos, me encuentro con muchos de ellos, sé que la mayoría están trabajando con ingresos muy por encima del promedio del ingreso dominicano. Pero claro, por la especialización. Y tienen buena formación. Pero claro. Ese es un programa que ojalá que no desaparezca, ¿eh? Mire, Y déjame decirte, perdón, Juan Carlos, que de los países de América Latina que teníamos en ese tiempo mejores programas eran Chile y nosotros. Chile y la República Dominicana tenían los dos mejores programas de becas. sí. Aparte de los asiáticos, tú sabes que los Claro, chinos, los coreanos, los coreanos y los chinos, tú sabes Claro, que tienen claro. programas más grandes porque ellos lo mandan. Eso es. Sí, además tienen un nivel de presupuesto, ¿qué es eso? Otra No, cosa. no, y que tienen un plan de desarrollo Económico. muy sistemático. Por ejemplo, en el verano, yo le decía a los rectores, pero vamos a implementar como asignatura para que los alumnos no tengan, aprovecharan y dice, no podemos porque las aulas tenemos todas llenas, porque tenemos que enseñarles, si era en España, tenemos que enseñarles español. Todas estaban llenas de chino y coreano. Aprendiendo español. Aprendiendo por español. el mercado. Por el mercado. Para poder vender aquí. Porque obedecen a un plan económico Porque de ya su le país. viene diciendo, el mercado de este es Exacto. Latinoamérica. Entonces, como no había oportunidad de que ellos se iban a pasear, y yo Claro. feliz de que se fueran a pasear. Pero Algunos claro. venían para la República Dominicana, no vengan para acá, ¿a qué van Claro, a venir ¿a para qué acá? van? Vete a Quédense allá, culturalizarte. quédense allá. Claro.
veían obras de teatro. Mira, Claro, y la socialización. sí. Se va ahí el tiempo en educación, que no hemos hablado tanto, pero tenemos poquito tiempo por el tema de la televisión. Y entonces tenemos que hablar de política. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Usted está en Higüey. Recuerde que yo soy mis dos, esos son mis dos sectores. Claro, claro. Mis dos pasiones. Claro, entonces si yo no pregunto, si a usted no se le pregunta en Higüey cómo está la situación política, entonces poca gente lo va a entender a menos que no vaya a Higüey. Claro. Entonces, claro, lógico, Mira, además usted de ahí. yo te ¿Qué voy está a- pasando en Higüey? Pero no solamente en Higüey, déjame explicarte. Mira, a nivel nacional, indudablemente, se está dando un movimiento de acercamiento a la fuerza del pueblo. Sí. Sabes que Leonel es un líder que Claro, atrae, Claro, tiene carisma, ¿eh? claro. Aparte de de la competencia Personales. personal, él tiene un carisma personal. Él atrae. Ujú. Esa atracción es a nivel nacional. En el este, yo dirijo 5 provincias, coordino 5 provincias, ahora 5, no Monte Plata, pero las otras 5. Y por supuesto la Altagracia, que es la mía, el domingo voy para allá. Pero voy al Ceibo, voy a La Romana, voy a Tomayor, ok, son las 5. El movimiento es efervescente, indudablemente creciendo. La cantidad de gente acercándose. Precisamente el fin de semana que viene, va el presidente a juramentar en el Ceibo, Sabana de la Mar, Miche, Higüey. De toda la costa arriba. De toda la costa arriba. En Altagracia. Vamos a dejar Yuma y Vallaíme para otro viaje porque no Es alcanza. muy lejos y es muy tedioso. No alcanza el tiempo y hay mucha gente para juramentar. Si la cantidad de gente, ya nosotros tenemos la planificación por sectores. Y precisamente el domingo voy a ver ya el último. La a ver, planificación preliminar. Ya la planificación la tenemos, ya yo he ido 2 veces. Y ahora vamos a la tercera a ver ya los resultados antes de que el presidente vaya. La cantidad de gente que se quiere acercar. Mira, fui al Ceibo, ¿verdad? Hacemos el plan. Hay un joven que es del otro partido, me llama que él quiere pasar a la Fuerza del Pueblo, está bien, que quiere que yo lo visite, voy. Pero él está allí con 6. Y esos 6 me Claro dicen, que son los primos, los hermanos. y esos 6 me dicen, mire, yo quiero que usted me deje a mí dirigir el CUEY. Y el otro dice, yo quiero que me dirija a mí Una la pregunta cuchilla. ahí, Yo quiero una- que... yo sí- Oye, sin yo ponerle, ellos que me están diciendo, yo Porque quiero son que me dirigentes. dejen, yo quiero que me dejen. Él es que están diciendo, yo quiero que me dejen. No, yo no le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú te dirijas, que tú Él dirijas. mismo No, fija no, su no. posición. Yo me quedé, digo, ¿cómo? Pero qué importante. Claro, por supuesto, tomé su nota, seguido llamo al dirigente provincial, digo, mira, toma Mira los nombres. esto. Ahí están ellos trabajando. Entonces, esa manifestación que te estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué se sencillo. va? Espérate. ¿Por qué se va? Porque son detalles interesantes, Ligia. ¿Por qué Son se va? detallitos que tienen una significación, porque eso mismo que se está dando ahí, se está Se dando. está dando Exacto, a nivel nacional. Exacto, en los cacao. Ahora mismo, no, Los toros. el fin de semana pasada tuvo el presidente en el sur, ¿verdad? Ujú. Tuvo en Independencia, Bauruco, Bauruco, Barahona. Y cuando llegó, que yo recuerdo que le preguntó a alguien, ¿cómo le fue? Dice, aquello fue exorbitante, una cantidad, dice él, como en los viejos tiempos, Claro, de la sí, feria, claro, cuando la gente claro. se acercaba, ¿verdad? Indudablemente, es una euforia a nivel nacional. ¿Por qué se va un dirigente del gobierno hacia la oposición? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Porque anteriormente era al revés. Bueno, es un fenómeno que indudablemente para nadie es un secreto que Claro. el gobierno no está satisfaciendo. Necesidades básicas. No, y lo que se pensó, lo mismo que lo siguieron, Claro. pensaron que Que iba a ser otra. tenían otra expectativa. Claro. Las expectativas no se le cumplieron. Claro. Ellos, como es natural, Como natural, Dice- se mueven. se mueven. Las Claro. expectativas no me están dando. Y lo del PLD se está moviendo. Pero aparte de eso, la población, aún la población, cada día hay más desencanto porque también, oye, pero ¿cómo? Porque muy bien, Claro. es muy bien que hay una inflación y hay una crisis, si no llega a crisis, Claro. casi es crisis, que tiene por supuesto una incidencia externa, pero el manejo interno, por ejemplo, esa tasa cero fue fatal. Por el tema de los productores micro y Claro. pyme. Lo quebró. Cuando en el momento que tú tienes que estimular más a tus productores Tú lo nacionales, porque ¿cuál es la salvación de nosotros? Oye, nosotros somos ricos en agua y tierra. Claro. Es la isla que más agua tiene. Claro. Y buena tierra. Claro. Que ojalá no la sigan utilizando Para- buena tierra para vivienda. Exacto. Tenemos Para bienes buena- raíces. Óyete, nosotros no tenemos por qué tener crisis de De alimentos. alimentos y precios altos. No, no hay que tener. ¿Cómo se le ocurre? Yo no sé quién puede haberle aconsejado ponerle una tasa cero a productos que se importan. Claro. Porque tú vas a perjudicar Al productor local. al productor local. Cuando es el momento donde usted ese De que productor ahora que local tú tienes- es que tú más lo necesitas, es que tú lo necesitas. Ese productor, el gobierno tiene que coger a adorarlo, es decirle, mira, tú eres mi salvación. Para que baje la cosa. Claro, el porque precio, eso- para que no eso- traiga pan.
lo otro. Y tú me preguntabas entonces que si... ¿Se está moviendo lo del PLD? ¿Cómo Sí, va a ver la cosa? indudablemente que se mudan todos los días. Lo que te estoy diciendo, el día que me reuní con los 6 era del PLD que venían. Ya. Lo que me dijeron, mire, yo quiero que usted me deje en el cuello, yo quiero que usted me deje en la cuchilla, yo quiero que yo me quede aquí. Eran los 6 del PLD. Hay un tema de que... Y yo no los fui a buscar, ellos fueron los que vinieron. Bueno, porque la demanda de... Ellos vinieron, me llama el compañero y dice, yo quiero que usted venga. Muy bien, yo fui, me reuní con la directiva y cuando salí digo, bueno, voy para la casa de él. Allá estaban los 6 compañeros. Y fueron ellos que quisieron. Es así que se están dando los movimientos. Y tú vas a Michi y ves lo mismo. Y tú te ¿Por vas... qué tan rápido? ¿Por qué? Está bien Bueno. Leonel, el liderazgo, la figura. No, 3 la veces verdad que es un presidente. fenómeno, es el único partido que en 2 años ha crecido en la forma que ha crecido. ¿En qué país, en este país, qué partido pudo crecer a la velocidad? No, eso es lo que la pregunta. Bueno, hay factores que inciden. Indudablemente el deterioro de ver que no hay satisfacción a De las la vida. necesidades, hay una esperanza en la gente. Claro. En Leonel se ve una competencia, fue Claro. presidente 3 veces. Puede ser. Demostró que tiene Que tiene capacidad de capacidad. dirigir. Pudo salvar crisis, En un tuvo 3 momento crisis determinado, en un dos. momento determinado, donde el petróleo Crisis estaba globales. altísimo, donde el dólar estaba altísimo y pudo estabilizarlo. La gente vio que tuvo Resultados. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues entonces... Pero entonces este que tiene porque experiencia. la gente no es tonta. Claro. Porque Claro, Por- ve. lo que busca... La gente nació para ser feliz. Claro. El mundo nadie viene a Claro, sufrir, ¿eh? Claro. A este mundo todo el Claro, mundo busca todo el su mundo- nadie quiere felicidad. vivir mal. Nadie quiere vivir mal. No. La felicidad es un principio universal. Legítimo. Universal y legítimo, Claro. exactamente. Entonces nosotros no vamos a hacer la excepción. Claro. ¿Qué es lo que la gente busca? Su bienestar. Por eso se está dando lo de América Latina, Ligia. ¿En qué sentido? O que la oposición gana. En COVID. Por lo mismo, porque porque vienen gobiernos que no satisfacen, Pasan no han necesidad. podido satisfacer, entonces están buscando otra alternativa y tú ves cómo entonces se están dando, bueno, en algunos casos cogen para la izquierda, en otros cogen para la derecha. Pero bien, derecha. pero el tema es como... El caso es buscando cómo voy a hacer. buscando cómo... Pero eso Moviéndose. pero eso no solamente lo ven en América Latina, tú lo estás viendo en Europa también. También. Y en Asia. Porque tú estás viendo ahora muy bien en Francia, muy bien. Pero se está moviendo. Ajá. Macron, el líder de la... Macron gana. Pero es precisamente... Ajá, pero cuando vienen los legislativos, ¿de qué son? Claro. Es de la derecha todo Claro, lo que viene. claro. ¿Por qué? Bueno, porque Macron no le está satisfaciendo las necesidades que le está demandando. Que el francés, clase media, Es o que trabajador. eso es lo que la gente busca. Claro, Entonces, su estabilidad. Y son procesos naturales. Ligia, se acabó. Y Ay, usted que me dijo, 50 minutos, Juan Carlos, digo, yo te saco todas esas ideas, que tú tienes 1 millón, y se Bueno. quedaron tantas cosas. Bueno, cuando tú quieras. No, y de política teníamos que hablar más. Porque pero bueno. Dimos por lo menos una pincelada al final. Recuérdense que esto se ve los domingos, los martes a las 7 de la noche por la interactiva. Que también en red social ahora mismo estamos en vivo. Estamos en vivo para Nueva York, estamos en vivo para Miami, estamos en vivo para Puerto Rico, estamos en Win, en Bloom, en Telecom, estamos en Cablenet Santiago. Así que también lo vamos a repetir el próximo domingo en Canal 31 y 33 en televisión de Altiz y Claro. Y lo repetimos varias veces. Gracias, te ves muy bien. Gracias, Yo me Juan siento muy feliz cuando te veo. Gracias, Juan Carlos. Tú eres una especie de un producto que no es de un sector, sino que eres algo que todo el mundo respeta. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella que era una dirigente importante del PRD, maestra de generaciones? Del PRD. Sí, una magnífica. Ibelice. Ibelice Prat. Ay, Entonces mi Ibelice Prat no era del PRD. Ibelice Era de la sociedad. Era de la sociedad. Ibelice es una gran mujer. Claro. Una Como gran usted. mujer, Entonces, una gran mujer. esa gente Ibelice es así. una gran mujer con una formación buena y Claro. con un deseo Claro. verdaderamente de que su De que- país mejorara. Claro. Con buenas intenciones. Claro, Eso claro, eso claro. no era pose. Su posición. Eso no era pose. Lo de ella era auténtico. Gracias, Ligia. Ok, Juan Carlos, bueno, viejo amigo, hacía mucho que no compartíamos, me siento muy feliz. ¿Tú te sientes feliz? Pues yo me siento muy feliz de haber compartido contigo, ¿sabes? Ligia, para mí. Somos viejos amigos, viejos Yo te dije compañeros. cuando yo te dije antes, Ligia, qué feliz yo me siento de verte. Gracias, Bien. Juan Carlos. Y a ustedes también. Bye bye. Muy buenas noches.